Ya, ¿qué estaba diciendo? Estábamos viendo bases numéricas. Entonces, este, ¿se acuerda qué fue lo que vimos? Bueno, estábamos viendo que, como yo le decía, lo que ocurre naturalmente es que pues nosotros usamos símbolos para representar los números, pues, ¿no es cierto? En el lenguaje indoárabe tenemos estos 9 símbolos, estos 9 caracteres, ¿no es cierto? Que bueno, son tal cual, son símbolos, son representaciones de cosas, de objetos abstractos, que vienen desde muy antiguo y vienen desde allá, desde el mundo de India, el mundo de Arabia. Como yo le había comentado en un momento, también, por ejemplo, los mayas lo representaban de otra forma, ¿no? Este era como con una especie de canoa, que me quedó muy fea. Estos números se representaban así, el 5 se representaba con una línea, etcétera. Los romanos lo representan de otra forma, ¿no es cierto? Una cosa así, puntos suspensivos. Y al final la cosa es que, claro, cuando uno habla en realidad, vuelvo a resumir como el concepto de este capítulo, cuando uno habla en realidad de cualquier tipo de número, uno hace un compendio de estos símbolos, pues, los agrupa de alguna manera, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero referirme al número 234, nosotros sabemos que esta cosa es una simbolización en una base decimal. Sí, eso es claro. Ahí hay un consenso internacional de qué significa eso. Significa 4 unidades, 4 por 10 elevado a 0, más 3 decenas, 3 por 10 elevado a 1, más 2 centenas, 10 elevado a 2, ¿sí? Perfecto, y eso es lo que se está subyacente a la representación de este objeto que está en base 10, ¿sí? Todo es con respecto al número 10. La clase anterior entonces vimos, por ejemplo, les mostré un ejemplito que pasa en base 4, ¿no? Y vimos el ejemplo del, si no me equivoco, era el 1234, que lo pasamos a base 4. ¿Qué significa esto? Repito, es escribir este número como un dígito por 4 elevado a 0, otro dígito por 4 elevado a 1, otro dígito por 4 elevado a 2 y así, ¿cierto? Sucesivamente, hasta que llega a un cierto tope, a sub n por 4 elevado a un cierto grado máximo. Y además estos dígitos a sub i siempre viven en la siguiente colección de números, pues los dígitos siempre llegan hasta el más pequeño que la base, hasta el último número antes de la base, es decir, en este caso 0, 1, 2 o 3. No hay más, ¿no? En la base 10 los dígitos llegan hasta el 9, precisamente. En la base 4 llegarán hasta el 3, del 0, 1, 2, 3. Ya, eso fue lo que vimos. Ahora, bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Le había mostrado yo dos procedimientos para determinar estos dígitos, ¿sí? Recuérdese de eso. Si no vino la clase anterior, bueno, lo vamos a volver a retomar ahora, sin problema. ¿Cómo era? Habían dos formas, insisto, para encontrar la expansión en base 4 de cualquier número. Ese mismo procedimiento se extrapola en realidad a cualquier base, ¿ya? Y eso es lo que les quiero mostrar ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, pero ahora ya no en base 4, sino en una base cualquiera. En realidad puede ser cualquier número en una base cualquiera, si esto es arbitrario. Entonces, no sé, tomemos cualquier número. ¿Qué número podría ser útil? Voy a ver la hora, ya, a 11:12. El 1112, ya, porque son las 11:12. Y lo vamos a traspasar a base 8. No, porque el 8 se parece mucho al 4. Lo vamos a hacer en base 7 entonces. ¿Ya? Esta es la pregunta. Calcular el 1112 en base 7. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Recuerden. Habían dos maneras procedimentales de hacerlo. Ahí usted elige la que le parezca más cómoda. Yo voy a recordar una de ellas, ¿ya? Voy a recordar solo una de las dos maneras porque, bueno, si necesita recordar la otra puede ver el video que ya está en el aula.
Pero la otra, esta que voy a utilizar ahora, la vamos a usar para demostrar el teorema general de las bases numéricas, ¿ya? Porque en realidad la demostración del teorema, que se lo voy a enunciar ahora en un ratito, se ocupa con este mismo procedimiento. Entonces, vamos a recordar cómo se calculaba estos dígitos en la expansión en base 7 del número este de acá, 1112. Cualquier pregunta me dice nomás. Entonces, recuerdo, ¿qué es lo que había que hacer? Insisto, una de las dos maneras para resolver este ejercicio. Lo que tienes que hacer primero es tomar el número original y dividirlo por 7, hacer el algoritmo de la división, ¿ya? Aplicar el algoritmo de la división con el 7, es decir, encontramos el cociente y el resto de la división del 1112 entre 7. ¿Cuánto será? El cociente va a ser 158, tú lo puedes comprobar, y el resto será, por lo tanto, ¿cuánto? También lo puedes sacar, no es tan difícil, el resto va a ser 6. ¿Ya? Algoritmo de la división, simplemente. Entre el número original que estoy tomando y la base, que en este caso es 7. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Paso 2. Lo mismo que acabo de hacer, pero ahora con este cociente que me apareció aquí y la misma base 7. Entonces tomo el 158 y le aplico de nuevo el algoritmo de la división con respecto al 7. ¿Ya? 158 dividido por 7. ¿Cuánto es? El cociente va a ser 22. El cociente, no sé, 158 es 7 por 22, más un resto de ¿cuánto? Veamos. Un resto 4. ¿Ya? También lo puedes comprobar tú. Y ahora hay que volver a hacer lo mismo con el cociente que tenemos acá, el 22, ¿sí? Este proceso termina cuando el numerito ya es más pequeño que el 7. Todavía es más grande que el 7, ¿cierto? Tenemos 22. El 22 todavía lo podemos dividir con respecto al 7. Entonces, vamos a hacer la división, algoritmo de la división del 22 con respecto al 7, y esto es muy fácil, 7 por 3 con resto 1, ¿no? Súper simple. Y ahí ya terminamos de hacer el proceso porque, insisto, este cociente que llegamos al final ahora ya es más pequeño que la base original, es más pequeño que 7, entonces ahí termino el proceso. ¿Ya? En este caso entonces solo necesité hacer 3 algoritmos de la división, ni más ni menos. En otros casos, bueno, hay que hacer un montón. Sí, a veces son hartos, a veces son pocos, etc. Ya, luego de que hice todo este algoritmo de la división, esta cadena, ahora lo empiezo a agrupar todo, porque si yo quiero escribir el 1112 como potencias de 7, lo que hago ahora es tomar esta ecuación que partí acá al principio y reemplazarle el 158 acá adentro. Y ahí ir descomponiendo. Entonces lo voy a hacer acá en este lado de aquí. Voy a borrar esto del algoritmo de la división para hacerme más espacio. Lo voy a hacer acá a la derechita para que quede todo junto, entonces. El 1112 vuelvo a escribir la misma ecuación. Es 7 por 158 más 6. Pero a su vez, el 158 por la ecuación 2 es 7 por 22 más 4. Y acá pongo el más 6 de arriba. Entonces, ahora distribuyo y agrupo las potencias de 7. Me va a quedar 22 veces 7 al cuadrado, más 4 veces 7, más 6, que se puede, no, lo vamos a dejar así nomás, más 6, no, por ahora. Ya, pero a su vez, ahora lo mezclo con la ecuación número 3 que está acá, porque yo sé que el 22 es 7 por 3 más 1, entonces lo reemplazo. Esto es 7 por 3 más 1, acá por 7 al cuadrado, más 4 por 7, más 6 al final. Distribuyo junto a las potencias de 7, me va a quedar ¿qué cosa? 3 veces 7 al cubo, más 7 al cuadrado, más 4 veces 7, más 6 veces 7 elevado a 0, ¿no? Y ahí está la expansión decimal, perdón, no es decimal, la expansión
se puede decir septimal, la expansión en base 7 de la cosa. ¿Ya? Listo. ¿Cómo anotábamos esto? Les recuerdo, finalmente, para concluir el ejercicio. Esto lo anotábamos así, lo representábamos y lo codificábamos de la siguiente forma. El número 1112 en base 10, lo anotábamos así, paréntesis 1112 con un subíndice 10, va a ser igual a ¿qué cosa? Al compendio 3, 1, 4, 6 en base 7. Esa es la conclusión final. Listo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está oscuro? ¿Alguien se quedó perdido en algún lado? Profe, no se escribía al revés. Es una buena pregunta, ahí no hay que confundirse, ¿ya? Puede que se confunda más de alguno, sí, hay que tener ojo. Y esto es la verdad es que es muy extraño. A mí en lo personal me parece una cosa muy rara, porque cuando uno escribe un número, el mismo número, el 1112, perdón, uno parte con lo escribe de izquierda a derecha, pero como que de izquierda a derecha los dígitos van de más a menos, ¿sí? Porque acá, claro, acá está la unidad de los mil, acá está la unidad de las centenas, las decenas y las unidades, ¿no? Entonces va de menos, perdón, de más a menos. Lo cual es muy raro porque en matemáticas usualmente uno escribe de menos a más. Entonces uno debería escribirlo así. 2, 1, 1, 1. No 1, 1, 2. Ya hay que tener un poco de cuidado con eso porque al final, bueno, quizás lo estoy confundiendo de mayo, pero al final la cosa es que, claro, hay que escribirlo. Cuando uno escribe así el número, acá en la conclusión final, se escribe de izquierda a derecha en este sentido, como está escrito acá arriba. Las potencias, si se fija, las potencias del 7 están decreciendo. ¿Ya? Tal cual como uno lo escribe acá, pues. Está la potencia del 10 al cubo, 10 al cuadrado, y elevado a 1 y 10 elevado a 0. ¿Sí? Eso. Ya, otro ejemplito más. Vamos a ver, antes de demostrar el teorema que quiero que demostremos el día de hoy. Otro ejemplo. Así como tenemos la base 10, así como tenemos la base 4, la base 7, etc. En realidad uno puede concebir cualquier base, ¿no es verdad? Insisto, internacionalmente se ocupa la base 10, como le había comentado. ¿Por qué? Simplemente porque la mayoría de los seres humanos tenemos 10 dedos, ¿ya? Sin desmerecer a quien no los tiene, por supuesto, en general, ¿no? Los mayas no ocupaban base 10, los mayas ocupaban base 20. Usted puede hacer la investigación al respecto. El sistema numérico maya es una de las cosas más complejas de la humanidad. O sea, me refiero como matemáticamente, que esa cultura haya trabajado ese sistema es una cosa muy interesante y muy impresionante. En Babilonia, en Sumeria, en realidad, tenían otro sistema que era no en base 10, no es en base 20, era en base 60. De ahí vienen las cosas sexagesimales. También es una historia muy interesante. Y por otro lado, los computadores funcionan con el código binario, que es esto mismo, pero en un sistema en base 2. Y eso es lo que quiero que revisemos ahora. Un ejemplo en base 2. Entonces quiero que haga lo mismo, calcule. Pero le voy a pedir ahora un poco más complicado. No, mejor no, todavía no. No, todavía no, eso lo vamos a dejar más adelante. Entonces quiero que calcule otro número, pero ahora que lo haga en base 2. ¿Ya? ¿Qué número puede ser? De acuerdo a la fecha que estamos a 16 del 11, así que voy a poner este, el 1611. Quiero que hagan ese en base 2. ¿Ya? Le voy a dar un momentito para que lo haga usted. Trate de hacerlo, por favor.
y enseguida vemos la respuesta, ¿ya? Unos 5 minutitos y listo. Profe, Dígame. ¿puedes subir para ver el procedimiento anterior que no vine en la clase pasada, entonces no me lo sé muy bien? Ya, perfecto, déjame que se me baja el mouse solo, está malo. Ahí. Gracias. ¿Se salió esta cosa, no? ¿Cómo que se me salió? ¿Alguien ya lo hizo? ¿What? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Algo raro pasó aquí. Ah, no, sí, está bien. Ya. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, voy a ver la resolución entonces. Vamos a ver.
el 1611 en base 2. Vamos a calcular este numerito. Lo voy a hacer ahora. Ya, entonces hay que hacer primero una serie de algoritmos de la división, ¿no es cierto? Y después agrupar todo. Conjugar todo ahí juntito. Ya, algoritmo de la división. 1611 dividido en 2. ¿Cuánto es? Va a ser... Espera que no puedo ver el chat. Creo que alguien me escribió. 85, ¿no? No, mentira, es 805, perdón. 805 con resto 1. Como estamos en base 2, los restos o bien va a ser 1 o va a ser 0, ¿no es cierto? No puede haber otra cosa. Ya, entonces ahora tomo el 805 y vuelvo a dividirlo por 2. 805 dividido en 2, ¿cuánto es? Eso es 402, ¿no? Con resto 1. ¿Sí? Luego, sigo haciendo lo mismo. El 402 lo divido entre 2. ¿Cuánto es esto? 201. Con resto 0. Continúo el 201. Dividido entre 2. ¿Cuánto es 201 entre 2? Esto es 100, ¿no? Claro. 100 con resto 1. Bueno, y así continúo sucesivamente. Como se dará cuenta que hay un montón de algoritmos de la división que hacer porque la base es pequeña en realidad. Porque es base 2. Entonces sigo con el 100, divido entre 2, me da 50, con resto 0. Tomo el 50, lo divido entre 2, me da 25, con resto 0. Continúo el 25 entre 2, me da 12, con resto 1. El 12 lo divido entre el 2, me da 6, con resto 0. El 6 lo divido, me da 3, con resto 0. Y luego el 3 lo divido entre el 2 y me da 1, con resto 1. Listo. Y ahí terminé la cadena de algoritmos de las divisiones, que son, ¿cuántas son caletas, no? 3, 6, 9, 10. Son 10 algoritmos de la división que había que hacer. Ya. Luego de que tú haces todos estos algoritmos de las divisiones, repito que había que hacer, agrupar todo junto, ¿cierto? Ir desde arriba hacia abajo en todas estas ecuaciones, ir desde arriba hacia abajo, agrupando todo, hasta que lleguemos a la potencia máxima del 2. Entonces, en 1611 vamos a hacer el desarrollo completo. Ya, esto es 805 por 2 más 1. Pero a su vez, el 805 es 402 por 2 más 1. Entonces, por 2 más 1, lo trabajo. Esto es 402 por 2 al cuadrado más 2 más 1. Y a su vez, el 402 es 201 por 2 más resto 0. Entonces, bueno, ese 0 no se anota. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? 201 por 2 al cubo, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 0. Ya, continúo. El 201 ahora a su vez sigo trabajándolo, lo reemplazo. El 201 a su vez es 100 por 2 más 1. Por 2 al cubo,
por 2 a la 1, más 2 a la 0. Lo trabajo, esto va a ser 100 veces 2 elevado a 4, más 2 al cubo, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 0. Y ahora reemplazo el 100. El 100 es 50 por 2. Y así sigo, ¿no? Sucesivamente hasta que termino en la última ecuación. ¿Se entiende todos? ¿Está claro cómo voy desarrollando el ejercicio? 50 veces 2 elevado a 5. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Igual voy a terminar el ejercicio. Voy a seguir escribiendo esto, ¿ya? El 50, entonces esto es 25 por 2. 2 elevado a 5, más 2 al cubo, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 0. Entonces esto va a ser 25 veces 2 elevado a 6, más 2 al cubo, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 0. Luego el 25, voy a seguir acá, luego el 25, perdón. Esto es 12 por 2 más 1, 2 elevado a 6, 2 al cubo, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Esto va a ser 12 veces 2 elevado a 7, más 2 elevado a 6, más 2 al cubo, más 2 a la 1, más 2 a la 0. Espero no haber cometido ningún error en todo este procedimiento, pero ya va quedando poquito, ¿no? Ahora descompongo el 12 y descompongo el 6 y listo. Porque el 12 es 6 por 2, entonces esto es 6 por 2 elevado a 8, más 2 a la 6, más 2 al cubo, más 2 a la 1, más 2 a la 0, y a su vez el 6 es 3 por 2, entonces esto es 3 por 2 a la 9, 2 a la 6, 2 al cubo, 2 a 1, 2 a 0, y el 3 es 1 por 2 más 1, entonces esto va a ser 2 elevado a 10, más 2 elevado a 9, más 2 elevado a 6, más 2 al cubo, más 2 a la 1, más 2 a la 0. Listo. En conclusión, no sé, dígame usted si tiene alguna pregunta, pero en conclusión lo vamos a escribir acá al final. ¿Cuál era nuestro número? El 1611 era, ¿no? Claro. El 1611 en código binario se escribe ¿cómo? ¿Cómo se va a escribir? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ahí está. Listo. Consulta, pregunta, dudas, ¿se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Por el Un chat compañero, preguntaron. Ahí me escribieron algo. Profe, tengo una duda. ¿No basta con solo mirar los restos? 1, 1, 0, 1, 1, 0. En el caso del código binario, la verdad es que sí, los restos son bastante importantes. Sí, tienes toda la razón. Ahí están, de hecho, los puros unos y ceros. Sí, pero eso es algo específico del código binario. ¿Ya? Y bueno, eso se puede demostrar también, es una buena pregunta. Porque si tú te fijas, de hecho, claro, está muy parecido a lo que está escrito acá arriba, con lo que dio el resultado abajo, ¿no?
Pero eso es parte del código binario, en general no es cierto. Ya. Bueno, también es interesante, no sé si le llama la atención, por qué los computadores funcionan de esta forma, ¿no? Con puros unos y ceros, y por qué no funcionan con otros dígitos. También es una pregunta bien interesante. ¿Por qué será que funcionan así y no de otra forma? Podría investigarlo y podría preguntárselo a usted. Bien, si no hay más preguntas, entonces lo que quería mostrarle ya para terminar este tema. Espera, ahí me escribieron en el chat. Por lógica. Sí, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con eso. En esencia es porque la base 2 es la base más pequeña posible. Y por lo tanto es como la base más sencilla, ¿no? Para no complejizar el sistema operativo, ¿sí? Los procesos computacionales. Y también lo que ocurre es que, claro, el 1 y el 0 representan muchas cosas porque puede representar un sí y un no, representan los estados opuestos de la lógica, verdadero o falso, ¿no es verdad? Vacío lleno, etcétera, ¿no? La verdad es que tiene bastantes como dimensiones de por qué se hace así y no de otra forma. En Rusia, creo que en los años 60, si no me equivoco, surgió un sistema computacional en base, no en base 2, sino que en base 3. Y eso fue, pero estuvo durante un tiempo, se estuvo actualizando y después como que ya quedó más o menos en el olvido, quedó predominando la base en base 2. Bien, voy con el teorema entonces que resume todo este tema de la base, ¿ya? Las bases numéricas. Entonces, el teorema es el siguiente. Tú tomas cualquier base numérica, esta base la vamos a llamar B, ¿ya? Sea B, entonces un número natural, y le vamos a pedir que sea distinto de 1, ¿ya? Porque la base 1 es muy fome, la verdad. Sea B entonces un natural cualquiera distinto de 1. Ya. Sea N, ahora tomamos un entero cualquiera, entonces existen únicos los dígitos, existen únicos a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta un cierto a sub n mayúscula, y son los dígitos que pertenecen, por lo tanto, puede valer 0, 1, 2, hasta la base menos 1, tales que, ¿qué cosa? Que el número se escribe así, en combinación lineal de las potencias de b, ¿no es verdad? Es decir, a sub k por b elevado a k, desde k igual 0 hasta esa n grande. Ese es el teorema general de las bases numéricas. Ya, me interesa que esté claro entonces el teorema, ¿no? ¿Se entiende el enunciado? Importante también, insisto, hay existencia y unicidad, ¿no es verdad? Los dígitos existen y son únicos. ¿Ok? En resumen, de nuevo, lo que significa este teorema es que dada cualquier base que tú quieras, cualquier número, siempre se puede escribir, todos los números, el que tú quieras, se puede escribir en relación a esa base, ¿sí? Tal cual como está escrito abajo, como esa suma que está abajo, ¿no? Significa descomponer los números en base B. Y la B es la base que tú quieras. ¿Cómo se hace para los n negativos? Ajá, para los n negativos, ¿qué hay que hacer para los n negativos? ¿Qué cree la gente que hay que hacer para los n negativos?
Sí, tienes toda la razón, creo que aquí no está mencionado, ¿ah? Porque claro, para los n negativos, en realidad, para hacerlo más riguroso, es que aquí hay que poner un más menos, que le puse ahí abajo con color azul, ¿no? Y ahí está listo, está zanjado el caso negativo. ¿Se entiende? ¿Todos lo entienden? ¿Alguna pregunta? Bueno, no, ahí está escribiendo. ¿Por qué no me aparece el chat? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ocurrió? No entendí. ¿Qué pasó? Esos 1, 2, 3 representaciones de dígitos, ¿qué? No entiendo la pregunta. La pregunta es ¿qué pasa con estos números de acá? Profe, sí, eso mismo. ¿Ya? ¿Esos son enteros o son representaciones de los dígitos? Realmente son las dos cosas. Es una muy buena pregunta. Realmente son las dos cosas. Porque claro, si tú quieres hacer un sistema numérico, necesitas números, po. ¿Y cómo defines esos otros números? De otro sistema numérico, pero necesitas otros números. Y así se vuelve una recurrencia, ¿no? Eh, Claro, porque si pensamos que estos números, estas cosas 0, 1, 2 hasta el b-1 son números, necesitamos representarlos también. Pero la verdad es que no es necesario porque, claro, se pueden entender simplemente como símbolos, en este contexto, simplemente como símbolos. Y de hecho, hay un sistema que es el sistema... ¿Cómo se llama? Es el sistema... Ah, el hexadecimal. Claro. ¿No? Déjame ver. Sí, es el sistema hexadecimal. Se le voy a hacer como un ejemplo, para que se entienda la idea que quiero decir. Esto también es usado en informática. Yo la verdad es que no sé mucho por qué. Se lo dejo ahí como inquietud. El sistema hexadecimal es el sistema en base 16. El sistema en base 16 funciona con los siguientes caracteres. La base tiene 16 dígitos, ¿no es cierto? Tiene del 0, 1, 2 hasta el número que está antes del 16, pero se trabaja en la siguiente base de dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego vienen letras. A, B, C, D, E, F, hasta la F, de hecho. Ahí están los 16 caracteres, ¿no? 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Claro. A lo que voy con esto es que, claro, estos objetos de acá no tienen por qué entenderse como números. Se pueden entender como representantes, simplemente como caracteres. Y acá se entiende la idea porque se pueden poner letras incluso. Se pueden poner, qué sé yo, estrellita, carita feliz, corazón. Ahí la matemática es abierta, ¿no? Genera esos grados de libertad. Y bueno, tengo que hacerle un par de comentarios más. Cualquier pregunta me dice. Tengo que hacerle un par de comentarios más. Ya, esto lo vamos a dejar entre paréntesis. El sistema hexadecimal es una pregunta bien interesante que puede investigar usted.
Hay dos cosas que tengo que mencionar acá, comentarios de este teorema. Primera cosa, este teorema no solo es válido para números enteros, sino en realidad es mucho más general y lo vamos a ver, lo vamos a comentar en la próxima clase, que es para números reales. Y cuando hablamos entonces de números reales, esta serie es en realidad mucho más complicada y se vuelve una serie infinita, ¿sí? A saber, cuando este otro tema que no hemos hablado todavía, pero ¿qué pasa con los números decimales? Porque si yo tengo, no sé, pues el 1611 que tomamos antes, ese ejemplo, pero yo puedo considerarlo coma, ¿cierto? 1600 coma, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? 0, 1, 5, incluso puedo ponerle aquí una periodicidad y hace que los dígitos sean infinitos. De todas maneras, esto está escrito en su representación en base 10, pero las potencias del 10 ahora son negativas, ¿sí? ¿Sí o no? Porque, bueno, repito, esto está asociado, este uno de aquí está asociado al 10 al cubo, este es al 10 a la 2, este al 10 a la 1, 10 elevado a 0, y estos de acá después de las comas son 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6, etcétera, ¿no? Las potencias negativas del 10. Eso también, claro, ese es un tema que también es, en algún momento lo vamos a conversar, que claro, este teorema en realidad es mucho más general y permite representar cualquier número real, periódicos, semiperiódicos, irracionales, ¿cierto? Cualquier cosa, reales en general. Siempre se pueden escribir en su expansión decimal de forma única, con esto que está escrito acá. Ya, eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo vamos a comentar en la próxima clase, quiero decir. Por ahora solamente nos quedamos con los números enteros. Y lo otro que le quiero comentar, comentario número 2, es que piense cómo se demuestra este teorema, ¿no? ¿Cuál es la idea de la demostración? Quiero que lo piense usted. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Existencia y unicidad. Con lo que ya hemos visto en la clase anterior y esta clase, ¿cómo podemos demostrar existencia y unicidad de esta expansión en base P? ¿Qué se le ocurrió a usted que podríamos hacer? A ver. ¿Alguien tiene alguna idea cómo podríamos demostrar este teorema? Si yo le pongo esto en una prueba, demuéstreme este teorema, así, ¿cómo lo haría? O no, se queda en blanco y pasa palabra. No, no hay ninguna idea. Ya, entonces les voy a comentar cómo se demuestra este teorema. ¿Cómo se demuestra este teorema? La demostración es lo mismo que estábamos haciendo antes. Vuelvo a repetir. Hay dos maneras de encontrar la expansión de un número
en una base dada. Acá lo hicimos en base 4, después lo hicimos en base 2. Yo le he enseñado dos formas. La clase anterior vimos una, vimos dos en realidad, y ahora repasé solo una. Naturalmente hay mucho más que dos formas, pero esas dos son las más importantes, creo yo, como las más entendibles. Esta forma que estamos trabajando ahora, que le estoy mostrando hoy, que consiste en hacer algoritmo de la división sucesivamente con respecto a la base, ese procedimiento sirve para demostrar este teorema. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que está haciendo usted, solo que ahora no va a tener una base concreta, no es 7, no es 4, no es 6, no es 2, es una base B. Y el número es abstracto, el número es un n. Pero la demostración es igual. Entonces, ¿cómo sería la demostración de este teorema? Le voy a dar la idea general. Tampoco se lo voy a hacer, pero la idea general es lo mismo que estamos haciendo ya. No es nada nuevo. Idea de la demostración. Ya. Idea de la demostración. Entonces tú fijas un número, ¿cierto? Fija un número n. También tiene fijada la base, naturalmente. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Es hacer el algoritmo de la división entre el n y la b, ¿cierto? Entonces aparece un cociente y un resto, un q sub 0 y un r sub 0, ¿cierto? Donde, naturalmente, el resto vive entre 0 y b menos 1, porque es un resto, ¿cierto? Ya. ¿Qué hacíamos después? Naturalmente, ¿qué es lo que hicimos después? Si hacemos el algoritmo de la división, después tomamos el cociente y le aplicamos el algoritmo de la división de nuevo. Entonces aparece otro cociente, un q sub 1, perdón, ese es un b, el mismo b, con otro resto. Y también este resto cumple la misma condición de arriba, que está entre 0 y b menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Luego hago el algoritmo de la división del q sub 1 con respecto al b, entonces va a aparecer un q sub 2 con un r sub 2, etcétera, ¿no? Puntos suspensivos. Y así el proceso va a terminar. ¿Por qué el proceso tiene que acabar en algún punto? En algún punto va a haber un cociente n que va a terminar con un cociente n y un resto último. Y ahí termina el proceso. ¿Por qué? Eso es lo que quiero que esté claro. Porque este algoritmo de las divisiones siempre va a terminar. Y es porque, ¿cuál es la idea? Porque como yo lo que le decía al principio, ¿no? Los cocientes, me vuelvo al ejemplo de acá. Estos cocientes que están aquí, el 158, después tiene el 22, después tengo el 3, estos cocientes se van achicando, naturalmente, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeño. En el ejemplo de acá, ¿cuáles eran los cocientes? Tenía el 805, después el 402, el 201, el 100, el 50, etc. Estos Q, aquí en esta demostración, son cada vez más pequeños. Lo voy a dejar ahí. Verificar. Sería interesante que usted me pudiera argumentar por qué estos Q son cada vez más chicos. Es una sucesión decreciente. Por eso el proceso va a terminar en algún punto, porque claro, me empiezo a achicar, me empiezo a achicar, me empiezo a achicar, hasta el último lugar en que el Q sub n, este último punto, termina cuando el Q sub n es ya menor que la base original. Y ahí termino el proceso. Y luego, ¿qué hago para demostrar el teorema? Aplico lo mismo que estábamos haciendo acá. Agrupo todas estas ecuaciones, las voy juntando, con todo esto que está escrito en negro, lo junto, hasta que llego a la expansión en base B. Y ya. Esa es la idea de la demostración.
tal cual como lo estuvimos haciendo antes, ¿no es cierto? Pero ahora está como un poco más en letras, simplemente. Listo, ¿alguna pregunta? Consulta. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, para terminar la clase, porque ya nos va quedando poquito, les voy a dejar un par de ejercicios que les voy a dar un tiempito y lo resolvemos entre todos después. ¿Ya? O le doy, por último, le doy la respuesta y con eso vamos a terminar. Entonces, una tanda de ejercicios al final, para ir cerrando. Hay algo que tampoco le he comentado hasta el momento, que es un poco más complicado y se lo voy a mostrar acá en los ejercicios. Esto. Vamos a hacer, le voy a colocar 3 ejercicios. Escriba el número 274 en bases 2, 5, 7 y 9. Y ahí ya tiene harto en que trabajar, pero eso no es todo. Le voy a pedir también que transforme a base 10 los números, estos de acá, 2, 3, 5, 1 en base 7 y 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 en base 2. Y por último, el último ejercicio, será escriba el mismo ejercicio de antes. No, mentira, no el mismo ejercicio de antes. El 1201 en base 6. Quiero que lo traspase a base 8. Listo. Este último es probablemente el que más me interesa, porque es un cambio entre dos bases que ninguna es base 10, ¿sí? Quiero que pase de la base 6 a la base 8. Ahí usted se las va a ingeniar cómo hacer eso, con lo que hemos visto estas dos clases. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Observación, reclamo, sugerencia. Profe, Dígame. en el 3, en el 1201, se lee 1201 en base 6. Sí, ¿Eso no se podría transformar a base 10 y después de que está en base 10 pasarlo a base 8? ¿O yo no creo son que iguales sí, esos tres? perfectamente, sí.
Perfectamente se puede hacer. Me parece una buena sugerencia. Ok, entonces les voy a dar unos minutitos de lo que queda de la clase y quedamos en eso, po, para que trabajen estos ejercicios. Y el día miércoles vamos a ver el teorema en general para números reales, la expansión decimal. Vamos a ver esas expansiones decimales, decimales periódicos, semiperiódicos. Tampoco vamos a profundizar tanto, pero vamos a hablar un poco de eso. La 3 me dio 155 en base 8. Déjame, te lo digo al tiro, déjame ver. Dame un segundito. Dame un momentito, déjame ver.
No me dio lo mismo que a ti. Mm. A ver, lo voy a revisar de nuevo. Un momento. Sí, no tengo las respuestas, pero lo voy a revisar al tiro. Eh, a ver cómo lo hacemos, porque ya estamos en la hora igual. Mm. Ya sí, lo que voy a hacer es, vamos a dejar acá, porque ya estamos en la hora, y les voy a mandar por el aula las respuestas de estos ejercicios, así como en 10 minutitos más, porque tengo que revisar una cosa. ¿Ya? Eso. No me demoro nada, pero se los voy a mandar por el aula las respuestas finales. Listo, chiquillos, estamos. Nos vemos el miércoles entonces. Chao, profe, nos Cuídense, vemos. cuídense todos, que estén bien. Chao, chao.